Estos dos mensajes, queridos hermanos, titulé a esta serie, una pequeña serie de dos mensajes, este domingo y el siguiente, haciendo visible al Dios invisible. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, no puede ser visto por ojos humanos. Así que Jesucristo se hizo visible para los hombres, pero ahora nos ha sido encomendado a cada persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo como su Salvador, le ha sido encomendada también la tarea de hacerlo visible a los demás. Amor, si yo le preguntara en este momento, piense en una canción que tiene la palabra amor, ¿cuál vendría a su mente? Y ustedes también en casa, que nos están siguiendo en la transmisión, ¿qué canción vendría a su mente? La primera. Unos más espirituales, Dios de amor, ¿no? Para mí viene Amorcito Corazón de Pedro Infante. Siempre viene a mi mente esa, ¿verdad? Y hasta el chiflidito me sé. Pero ¿sabe? Todos tenemos el concepto de amor, lo escuchamos. Quizá ustedes de los padres que les dicen te amo a sus hijos, o sus hijos se acostumbraron a decirle te amo a ustedes como padres. Pero el mundo nos robó el concepto verdadero de amor. El mundo nos lo robó, lo distorsionó, lo prostituyó, lo degeneró y nos lo devolvió a la iglesia. Por eso hay tanta confusión cuando se habla de amor en la iglesia, cuando estudiamos el tema del amor, porque mezclamos todas estas cosas que han permeado nuestra mente de lo que es el amor. Escuchamos la palabra amor todos los días. Si usted prende la radio o si usted pone ahí en el Google la palabra amor, le va a salir un sinfín de frases y cosas que tienen que ver con el amor a la manera que el mundo dice que es el amor. Por eso, cuando a nosotros se nos presentan textos como el que acabamos de leer hace rato, hay un choque en nuestra mente, porque hay cosas que no caben. Hay cosas que para nosotros no tienen sentido. A todos los seres humanos nos fue otorgada la capacidad de amar, a todos. Pero para el que ha nacido de nuevo, para el que ha creído en Cristo como su Salvador, además de haberle dado esta capacidad, se le ha impuesto un mandamiento: amarás. Amarás. Por eso les decía, por eso este concepto a veces choca con nosotros como creyentes. Amarás. Explico brevemente para los que están conociendo la palabra de Dios. Para ustedes que apenas conocieron a Cristo, algunos de ustedes recientemente se bautizaron y están iniciando en la vida como creyentes. Explico brevemente lo siguiente. Hay atributos o características de Dios que no les son comunicados o compartidos al hombre. Por ejemplo, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Esos son atributos incomunicables de Dios para los hombres, son exclusivos de Dios. Pero hay otros que Dios otorga a los hombres para ser ejercidos. Por ejemplo, la justicia. A usted le fue dada la capacidad de ser justo, de ejercer justicia con los demás. Y el amor también es uno de ellos. Dice el texto que estaremos usando hoy, que fue parte de la lectura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Leeré hasta el versículo 11. Ya el pastor Mario explicó un poco del contexto histórico, cultural de esta carta, de este escrito, la vida, el tiempo en que fue escrito y la razón por la que fue escrito. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. En este primer mensaje estaré hablando acerca de ejercer este amor allá afuera, allá con los que usted tiene contacto de lunes a sábado, con sus compañeros de trabajo, en la oficina, en la casa. El próximo domingo hablaremos de cómo ejercer amor en la iglesia. Y esto parece una contradicción. ¿No debería ser natural ejercer amor en la iglesia, los unos con los otros? Porque el Señor nos tiene que estar ordenando una y otra vez: ámense, ámense. ¿Por qué? De eso estaremos hablando el próximo domingo. En esta sección de la carta, Juan desarrolla a profundidad, pero con una sencillez extraordinaria, la enseñanza del perfecto amor y cómo se ha hecho disponible a los hombres. En cada uno de sus escritos menciona dos elementos que evidencian que una persona ha nacido de nuevo. Hay dos cosas que distinguen a una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado este nuevo nacimiento. Y estas son: uno, le cree a Dios. Alguien que ha nacido de nuevo le cree a Dios. Y en segundo lugar, refleja su amor. No todos creen. Si preguntamos allá afuera si creen en Dios, la mayoría nos va a decir que creen en Dios. Algunos creen que creen, pero le creen al Dios que han inventado. Le creen al Dios que han fabricado. Algunos le creen a una imagen. Algunos le creen a alguna figura hecha de madera o de yeso. Algunos creen en sí mismo. Algunos creen que creen, pero no le creen al Dios verdadero. Creer y amar, ambas cosas son resultado, en primer lugar, de una comunión con Dios, de una cercanía con Él, de intimidad y obediencia. ¿Por qué obediencia? Porque amar es un mandato. Pareciera una contradicción. Si tenemos la capacidad de amar de manera natural, ¿por qué tiene que ser dado un mandamiento? Simple y sencillamente porque el pecado ha distorsionado el amor. En una ocasión llegó un intérprete de la ley y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, segunda vez. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué tan reiterativo el Señor con el tema del amor? ¿Por qué nos tiene que estar diciendo una y otra vez: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque amarás a Dios se ha convertido en amarás al mundo y las cosas del mundo. Porque amarás a tu prójimo se ha reemplazado por te amarás a ti mismo. Tú eres el más importante. Tus asuntos son más importantes que los de tu esposa, incluso que los de tus hijos. Ámate a ti mismo, sírvete a ti mismo, complácete a ti mismo, dice el mundo. Y ama las cosas del mundo, antes que las de Dios. ¿Sabes? El mundo paga mejor. El mundo te recompensa rápido. Puedes ver las cosas del mundo de manera rápida. Dios se tarda muchas veces. Es más fácil. Cuando amas al mundo, la recompensa llegará más rápido. Eso es lo que el mundo ha hecho con el amor y nos los ha devuelto a la iglesia. Juan vivía lo que predicaba. Esta es la explicación por qué fue el único que estuvo al pie de la cruz. Esto es lo que explica por qué Él se hizo cargo de María, la madre de Jesús,
Quizá esta es la razón por la cual sus días fueron alargados sobre la tierra. E incluso en su ancianidad, el Señor le usó para escribir el libro de Apocalipsis. Vivía bajo estos dos principios. Le creía a Dios y reflejaba su amor. En el evangelio que lleva su nombre, 99 veces aparece la palabra creer. En el evangelio de Juan, 99 veces la palabra creer. Y en esta epístola, en la que estamos estudiando hoy, este texto, 58 veces aparece la palabra amor o sus conjugaciones. Creerle a Dios y amar a Dios y a los demás permeaba la vida de este hombre. Este hombre vivía así. El tema que nos ocupa el día de hoy es el amor. El amor, pero a la manera de Dios. Primera de Juan 3:23, solamente ahí atrás de donde estamos estudiando, unos versículos atrás. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos, la primera, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha, ¿qué? Mandado. Créele y ama. ¿Sabe? Les decía a los del primer servicio, aquí podría decir amén, hermanos. Cerramos nuestras Biblias y vayamos a practicar esto. Vivamos esto. Esto es el evangelio. Es simple y tan sencillo. Ama a Dios con todo tu corazón. Créele a Él. Vive bajo sus principios. El viernes, no el domingo. El viernes, cuando estés tomando las decisiones complicadas en tu trabajo, cuando se presente esa oportunidad de decir, hago lo que sé que tengo que hacer, ¿verdad? O resuelvo las cosas, esta no es tan correcto, ¿verdad? No está del todo bien, ¿verdad? Pero es más fácil. Ahí créele a Dios. Y ama a los demás. Creerle a Dios y amar a los demás es lo que hace posible caminar la segunda milla, queridos hermanos. Es lo que hace posible que des también tu capa al que te la pide. Es lo único que hace posible que pongas la otra mejilla. Es lo que hace posible ir a la cruz. Creerle a Dios y amar. No hay manera de vivir estas cosas si no le crees y si no amas como Él estableció que amemos. En estos dos mensajes estaremos viendo que el amor es lo que caracteriza a un creyente. Ahora les decía que parece esto no tiene nada de nuevo. No todos aman, les decía al principio, por eso les dije piensen en una canción, porque todo habla de amor. Pero es ese amor distorsionado, no es el amor a la manera de Dios. El amor en la vida del creyente es muy diferente al amor que en el mundo se proclama. El título del mensaje de este día: quita el obstáculo que te impide amar. Hay muchas barreras que nos impiden amar a ciertas personas. Y quizá en este momento viene a tu mente alguien. ¿Por qué es tan difícil para ti amarla o amarlo? ¿Por qué? Porque hay una barrera que impide que le ames. Hay obstáculos de diferentes naturalezas. Está el obstáculo que no pudo saltar el corredor después de prepararse 4 años para unas Olimpiadas. 4 años, todos los días. Para los que han estado cerca de deportistas de alto rendimiento saben lo que eso significa. Y Sofía pensaba en ti al preparar el mensaje. Lo que significa, hermano, ser un deportista de alto rendimiento. Es una disciplina increíble. ¿Se imaginan 4 años todos los días, mañana y tarde, privándote de muchas cosas que te gusta comer? Una dieta bien estricta, un programa de ejercicio riguroso, entrenamiento exhaustivo, sacrificarte de muchísimas cosas,
4 años listo, llegas a la prueba y el obstáculo te tira. Frustración, qué terrible. Pero no pasa de eso. Volverse a levantar y prepararse para los siguientes 4 años. Hay obstáculos como el río desbordado que hizo imposible que los familiares llegaran a la boda de la sobrina en el rancho. Lo único que se perdieron fue la fiesta. No pasa nada. Una fiesta perdida. Pero hay obstáculos como los fierros retorcidos. Que impidieron rescatar con vida aquella tarde a las personas accidentadas. Pedían un poco de ayuda con algo de su voz, pero fue imposible. No había herramientas. Y murieron. Hay obstáculos que impiden amar. Y el resultado es un espíritu apagado. Escuche lo que dice Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. La verdad es que la alegría no se puede esconder, se refleja en la mirada, en el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Los ojos no mienten, queridos hermanos, y en los ojos uno puede ver el estado del corazón. Y Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué desgracia vivir en este estado, imposibilitado para amar, enferma. Por eso hay tanta gente enferma, y estamos hablando de creyentes, hermanos. No estamos hablando de gente que no conoce al Señor, de creyentes enfermos en el corazón por no poder amar a alguien. Hay obstáculos tan grandes que impiden amar. No sé cuál es ese obstáculo. Quizá aún recuerdas aquellas palabras. Quizá recuerdas el desprecio. Tristemente, quizá recuerdas la agresión física. No sé cuál es la razón, pero hay una razón. Hay un muro que se levanta entre tú y la otra persona que te impide amarlo. Pero el nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios, que nos capacitó para amar y para perdonar. Y quizá en este momento usted me diga, quizá es fácil decirlo cuando no ha sufrido una traición. Y sí, para mí es fácil decirlo porque no lo he sufrido, gracias a Dios. Pero no estoy hablando mis palabras, estoy hablando las palabras de alguien que fue traicionado, el Señor. El nuevo nacimiento nos capacitó para amar. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, queridos hermanos, amor. El fruto del Espíritu significa que la persona nació de nuevo, que ahora Dios habita en él, en la persona del Espíritu Santo, y que debido a eso él tiene la capacidad ahora de ejercer el amor a la manera de Dios, no del mundo. El mundo dice que si la otra persona te ama, entonces devuélvele el amor, ¿no? Porque amor con amor se paga. No es cierto. La palabra dice que no es así. Mas el fruto del Espíritu es amor, pero por si fuera poco es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre y es dominio propio. Pero eso no es todo. O sea, no solo nos capacitó para amar el nuevo nacimiento, lo que sigue me encanta, ¿sabe? El nuevo nacimiento nos capacitó para quitar los obstáculos que impiden amar.
pues nos fue comunicada la capacidad de amar igual que Dios ama. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Qué manera tan tierna de este hombre de hablar. Por eso les decía, este hombre vivía lo que predicaba, vivía lo que escribía. El Espíritu Santo usó lo que él era como persona para dejárnoslos a nosotros. Mire la manera tierna, amados, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y ahora usted está en Dios. Por lo tanto, usted tiene la misma capacidad de ejercer amor y hacer a un lado los obstáculos que le impiden amar a la otra persona. 2 puntos nada más estaré tocando en este mensaje. En primer lugar, amar a los demás es prueba del nuevo nacimiento. Y esto es tan reiterativo, pero es que así es la palabra de Dios. Y esta porción es así, es una y otra vez el Señor diciéndonos lo mismo. Porque Él quiere que quede muy claro en nuestro corazón. Amar a los demás es prueba del nuevo nacimiento. Lo reiterativo, lo repetitivo de este concepto tiene un propósito definido. Que comprendamos bien que el nuevo nacimiento, que es espiritual, tiene sus manifestaciones visibles. Cuando usted creyó en Cristo como su Salvador, nadie lo vio. Solamente usted sabe y conoce ese momento. Y espero que lo tenga claro. Ese momento preciso, cuando usted creyó en Cristo como su Salvador. Cuando le preguntan, ¿cuándo creíste en Cristo? Quizás no tengamos la fecha, pero sí el momento, cómo estaba, dónde estaba, qué fue lo que tocó mi corazón, qué fue lo que me quebrantó en ese momento para decir, soy pecador, quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo sé que en Él hay salvación. Esa manifestación que es en el interior de nuestro corazón se hace visible en estos 2 conceptos, cuando le creemos a Dios y cuando reflejamos su amor. En una ocasión, un hombre llegó a hablar con el Señor Jesucristo. Este hombre se llamaba Nicodemo, conocedor de la ley del Antiguo Testamento. Era del grupo de los fariseos. Era una persona conocida, respetada, entre comillas, conocedor de la palabra de Dios. Y llega con el Señor y le pregunta, ¿cómo es este proceso de nacer de nuevo? ¿Qué tiene que hacer él para ir al cielo, para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dice, ay Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo me recuerda a mí, difícil, ¿verdad? Que entre en las ideas, un poquito de cabeza dura, igual que yo. Le dijo, así que te lo voy a poner sencillo, Nicodemo. ¿Sientes el viento? Yo no sé, me gusta pensar que había un poco de aire en ese momento. Y le dijo, Nicodemo, ¿sientes el viento en tu cara? ¿Ves las hojas, Nicodemo, de los árboles cómo se mueven? Tú no puedes ver el viento, Nicodemo. Ni sabes para dónde va, ni de dónde viene. Pero sí puedes ver su efecto, Nicodemo. Sí lo puedes ver. Mira cómo se mueven las hojas. Sí lo puedes sentir. Las personas no vieron cuando usted creyó en Cristo como su Salvador, pero sí ven el cambio que Él operó en su vida. Es visible, es manifiesto esa transformación que Dios hizo en usted. Eso es lo que se espera de cada hijo de Dios. Haz visible a Dios. ¿Dónde hacemos visible a Dios? Lo hacemos visible en nuestra casa. Hemos estado hablando de este concepto en varios mensajes, queridos hermanos, porque es una preocupación como pastores. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios en casa. Papá es el que modela cómo es Dios. Papá es el que hace visible cómo es el Padre Celestial. Papá que es fiel, papá que provee. El papá que llega a casa y toma tiempo. Aunque llegue cansado, sumamente cansado, toma tiempo con sus hijos, platica con su esposa,
Entonces, cuando nuestros hijos escuchan el concepto de padre, a su mente viene la imagen de su padre. Cuando los hijos empiezan a conocer o a escuchar allá en sus escuelitas con las maestras el concepto de esposo, de cómo Cristo ama a su esposa al punto de dar su vida por ella, el niño piensa en papá. Entonces dice, sí, eso es lo que veo en casa. ¿Sabe por qué? Queridos hermanos, ¿sabe por qué los jóvenes abandonan la iglesia? La edad en que los jóvenes abandonan la iglesia va en el rango de los 13 a los 17 años. ¿Sabe por qué? Porque nos escuchan a nosotros decir una y otra y otra y otra vez lo mismo. Y en la casa ven una y otra y otra y otra vez algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces hay una incongruencia. Lo que me está diciendo ese que está hablando ahí no es cierto. No es cierto. Padres, hagan visible a Dios en su hogar. Mamás, hagan visible a Dios en su hogar, en su relación con su esposo. En la relación matrimonial hacemos visible para nuestros hijos a Dios. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8, ¿verdad? Siempre he pensado que está de más, ya ni era necesario, pero el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, pone la contraparte de lo que acaba de decir. El que no ama, pues obviamente no ha conocido a Dios, porque el amor es de Dios. Queridos hermanos, si no amas a la manera que Dios te pide que ames, de verdad cuestiónate, ¿he nacido de nuevo? ¿Creí en Cristo como mi Salvador? ¿De verdad? Nacido. Dice, todo aquel que ama es que es nacido de Dios. La palabra en griego es genao, que significa engendrado, dado a luz por Dios. Está hablando de este nacimiento espiritual. Y luego dice que todo ese que ha nacido de nuevo es conocido de Dios. La palabra es ginoskos en griego, que significa entender, conocer, reconocer. Es un hijo reconocido. Hay padres que no reconocen a alguno de sus hijos. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que usted, el día que creyó en Cristo, su nombre fue puesto bajo el nombre de Dios y fue registrado. Ha quedado registrado como su hijo. El Señor Jesucristo usó esta palabra en una ocasión en sentido negativo, el ser conocido. En Mateo 7:21 Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso les decía, algunos creen que creen, pero no creen en Cristo. Nunca me conocieron, dice Cristo, por eso nunca los conocí. La prueba del nuevo nacimiento es lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, versículo 14. Ahí mismo donde estamos. Capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sencillo. Mire, si usted vive en conflicto permanente con alguien, repito, cuestione la decisión que tomó.
¿Es usted salvo de verdad? Porque la palabra de Dios está equivocada. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha creído en Cristo, es lo que significa. El que vive en constante conflicto con los demás. Queridos hermanos, hay dudas de su salvación. Con el nuevo nacimiento viene una nueva capacidad de amar y de reflejar su amor. Cualquiera puede decir que ama, pero solo los que aman muestran el amor como su Padre Celestial lo demuestra. Así que en primer lugar, amar a los demás es prueba del nuevo nacimiento. En segundo lugar, ahora va a ir la palabra de Dios un poco más profundo. Va a tocar fibras más sensibles de nuestro corazón. Y quizá en este punto, querido hermano, o querido visitante, si estás entre nosotros, quizá vendrá algo que has tratado de olvidar. Pero si al mencionarlo duele, algo no ha sanado. No está sanado. Si al volver a tocar este tema, te vuelven a venir estos sentimientos negativos, y cuando salgas de aquí no vas a tener hambre, empezar a sentir un poquito de acidez en el estómago y los labios empiezan a resecar. Tienes que trabajar en eso. En segundo lugar, el que ha nacido de nuevo ama como Dios le amó. El que ha nacido de nuevo ama como Dios le amó. Nadie puede fingir ser alguien más delante de Dios. ¿Sabes que usted puede fingir ser otra persona cuando está a solas? Porque normalmente decimos, a veces fingimos, ¿verdad?, cuando estamos delante de alguien más. Pero aun cuando estamos a solas, podemos fingir que somos alguien más. Pero si estamos con Dios en ese momento, no podemos fingir. Si estás a solas, pero estás en un momento de oración, pasando tiempo con la palabra de Dios, ninguno de nosotros podemos fingir lo que no somos. El espejo es la palabra, la palabra de Dios es el espejo que refleja nuestra alma, que refleja lo profundo de nuestro corazón, aquellas cosas que nadie más conoce. Dice el versículo 9 de nuestro texto: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Mandamiento. Pero observe los verbos que están en esta porción. Son muy importantes. Hay 3 verbos aquí que nos hablan, que nos muestran a Dios, y eso es lo que se espera que usted muestre con los demás. El primer verbo es amó. Dios nos amó. Y habla de una iniciativa que emana de su naturaleza misma que usted tiene después de haber creído en Cristo como su Salvador. Usted tiene esa misma naturaleza de emanar amor para los demás, de dar amor. Amó. En segundo lugar, mostró. Mostró va más allá de un deseo o de mera palabrería. Amar de palabra, queridos hermanos, es muy sencillo. Mostrarlo tiene su precio. Y luego dice, envió. Una acción que implicaba dolor, hermanos. Dolor. Amó, mostró y envió. Dolor. Un día su hijo iba a estar en la cruz y él le iba a abandonar para mostrarte amor
a ti. Estos versículos son un resumen de la obra de la redención de Cristo. Nos está haciendo visible todo lo que Dios hace por amor a los hombres. Nos está recordando que Dios quitó el obstáculo que le impedía amar al hombre manchado de pecado. Mire, después de haberle dado Dios todo a esta criatura, que Él hizo, le dio el aliento de vida, le otorgó la vida, le otorgó bienes, le puso de todo y de lo mejor. Esta criatura ingrata decidió darle la espalda. Y a partir de ese momento, el hombre descendió en una escalera de miseria, de desgracia y de vergüenza. Y en su amor y misericordia, Dios no lo abandonó. Lo buscó, le llamó, lo restauró y lo cubrió. Un animal tuvo que morir ese día para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Pero dejemos al primer hombre allá y hablemos de nosotros. Regresemos a nosotros mismos. Había un obstáculo que impedía que Dios se acercara a nosotros. Exactamente. ¿Tú sabes cuál es? Era tu pecado. Para quitarlo, Él envió a su Hijo. Dice el versículo 10, en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa expiación. Es el medio por el cual la culpa del pecado es perdonada, o por el cual el pecado es perdonado. Alguien tenía que pagar, pues tú no podías hacerlo. Queridos hermanos, el amor es sacrificial. El amor duele. Por eso les decía que el mundo distorsionó el concepto de amor y luego nos los aventó a la iglesia. Y nos hemos creído esa mentira. El amor duele, queridos hermanos. Amar duele. ¿Qué te impide amar a tu hermano o a tu hermana? ¿Cuál es esa barrera que está entre ustedes dos y ha estado ahí por mucho tiempo? Quítalo. Solo tú lo puedes quitar. Dios lo quitó, no lo dudó. Tu inmundicia que pedía que Él se acercara con su santidad, Él la pasó por alto, pero tuvo un precio. Tuvo que enviar a su Hijo en propiciación para pagar por tu pecado. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. No éramos dignos de que Dios viniera y se acercara y nos amara. En los evangelios encontramos aquel diálogo que el Señor tuvo con el joven rico. Él le dijo, ¿qué más puedo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo, pues cumple los mandamientos, ¿verdad? Amarás a tu padre, a tu madre, respeta el día de reposo, etcétera, etcétera. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Pero qué más? Dijo al Señor, ¿quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes. El Señor sabía lo que había en su corazón. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. El joven dice que se retiró triste después de esa conversación y se fue. Pero hay algo que a mí siempre, ¿verdad? Me ha quebrantado, me ha impactado. Y a veces es tan cortito, ¿verdad? Es una palabra que está ahí insertada, que el Espíritu Santo dejó ahí en medio de toda la historia. Y a veces la pasamos por alto. Así que después de esa conversación el joven se va. Y dice que mirándole Jesús le amó. ¿Sabes qué veía Jesús en ese momento de ese joven? Su espalda. Su espalda. En señal de desprecio. Está padre lo que me dices, Jesús, está padre. Está muy bueno, ¿verdad? Lo que me estás diciendo.
pero es más importante para mí esto. Entonces le dio la espalda. Como tú y yo, quizás se la dimos muchas veces antes de venir a Cristo, pero eso no le impidió seguirnos buscando. Dios no me amó porque yo sea bueno, a pesar de quién soy. A pesar de quién soy, Él me amó. Además, eliminó todos los obstáculos que le estorbaban. Pero si esto fuera poco, estuvo dispuesto a pagar el precio de amarme. Amar a alguien como yo tenía un precio muy alto. Amar a alguien manchado de pecado como yo tenía un precio muy alto que pagar. Quizá no es tu caso, pero hay un pecado en nuestra naturaleza. Hay un pecado que está ahí y que impide que la santidad de Dios haga morada en nosotros. Así que Él mismo tuvo que pagar el precio. Y querido amigo que nos visitas, querida dama que está entre nosotros, quizá usted en este momento diga, bueno, yo no tengo una relación personal con Cristo. Conozco de Cristo, he escuchado de Cristo. Quizá usted incluso participe en alguna religión, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una relación personal con Cristo. Y hay un texto que es tan conocido en todo el mundo, pero es tan sencillo, que explica lo que Dios hizo por amor a usted. Es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando de las personas, hablando de usted y de mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mencionamos tan rápido la palabra dado, pero hay tanto dolor encerrado en esa palabra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue a la cruz por usted. Él tomó su lugar para que usted un día pueda estar en la presencia de Dios. Así que hemos hablado de 2 puntos. Amar a los demás es prueba del nuevo nacimiento, y el que ha nacido de nuevo ama como Dios le amó. Quita el obstáculo que te impide amar. Queridos hermanos, el ofendido quita el obstáculo, no el ofensor. Eso es amor. El mundo dice, el que te ofendió, que dé los primeros pasos y luego perdónalo. El Señor dice, no, perdónalo. Y se espera que un día Él dé los pasos de arrepentimiento para una posible reconciliación. Pero perdónalo. Perdónalo. Si no lo perdonas, te seguirás haciendo daño. Si no lo perdonas o si no la perdonas, te seguirás lastimando. Tu falta de perdón no le afecta a la otra parte, te afecta a ti. Y Dios te ha dado la capacidad de amar como Él ama. Él quitó el obstáculo que había entre tú y Él. Y había un precio que pagar y Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué entonces no lo haces tú? Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Quizás, Señor, en el transcurso del mensaje han venido recuerdos sumamente dolorosos. Quizás se han removido, Señor, fibras que estaban ahí, que parecía que ya no lastimaban, pero han sido removidas, han sido tocadas por tu palabra. Y si lo has hecho, Señor, es con un propósito.
Yo conozco la condición de los presentes, tú sí. Así que quiero pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes. Señor, que nos ayudes a creer en primer lugar, a creerte, a confiar en ti, a depender de ti. Y en segundo lugar, que nos ayudes a reflejar este amor a los demás. Que nos ayudes a amar, no solamente, Señor, al que nos hace bien. No solamente, Señor, eso lo hace el mundo. Eso es lo que dice tu palabra, que los hombres hacen eso, que son buenos con aquellos que son buenos consigo mismo y con nosotros. Pero, Señor, tú llevas a tu pueblo a otro nivel. Tú exiges más y nos ordenas amar a nuestros enemigos, a pedir por ellos, a quitar el obstáculo que nos ha impedido amar. Yo quiero pedirte, Señor Dios, que tú sanes el corazón herido, el corazón lastimado. Señor, porque no es bueno estar así. Eso es lo que dice tu palabra. Nuestro cuerpo se abate y se enferma. Y no solamente nos afecta a nosotros, afecta a las personas que están a nuestro alrededor. Si hay alguna decisión que tomar como hijo de Dios, como hija de Dios, en este momento, habla con el Señor y haz un compromiso con Él. O pídele ayuda. Si en tu corazón has guardado sentimientos que son válidos porque fuiste lastimado o fuiste lastimada, que hoy lo pongas a los pies del Señor y que no salgas de este lugar con ese costal a cuestas, con esa carga sobre tus hombros y en tu mente. ¿Por qué no hoy la pones delante del Señor? Tómale la palabra al Señor hoy y dile: Señor, yo te tomo la palabra. Tú dices que vengamos a ti los que estemos trabajados y cargados y que tú nos harás descansar. Señor, yo quiero descansar de esto. Ayúdame a quitar el obstáculo. Señor, ayúdame a hacer esa llamada. Ayúdame a buscar a esa persona. O quizá tengas que decir: Señor, ayúdame a perdonarme. No me he podido perdonar. No me he podido perdonar. Ayúdame a perdonarme. Y si usted está entre nosotros hoy y usted no tiene una relación personal con Cristo, si usted no está seguro de que ha depositado su fe en Cristo, si usted no está seguro de a dónde irá cuando usted muera, ¿por qué no hoy le entregas tu vida al Señor y le dices: Señor, perdona mis pecados? Ahora comprendo por qué Cristo fue a la cruz. La razón fui yo. La razón fue mi maldad. Perdona mis pecados. Hoy te confieso como mi Salvador. Si usted está tomando esta decisión o quiere conocer más de la palabra de Dios, ahí donde está en su lugar, levante su mano. Solamente quiero orar y luego tomaré tiempo personal con usted. Si alguien entre nosotros dice: yo hoy le quiero abrir mi corazón a Cristo, hoy le recibo como mi Salvador, me gustaría platicar más con usted, solamente para saber si alguien está tomando o quiere tomar esta decisión y poder platicar al final. Muy bien, queridos hermanos, siga hablando con el Señor. Si el Señor ha mostrado algo a tu vida hoy, no lo dejes, no lo postergues, no lo dejes pasar. Haz lo que tienes que hacer esta misma tarde.
y soluciona eso. Fuiste capacitado por Dios, has sido preparado por Dios para poder hacerlo, para perdonar, para buscar y para quitar el obstáculo. Bendito seas, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Oramos y te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.